use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. De Jehová y público en general, un saludo nuevamente a todos ustedes de mi parte. Hoy día quería ir a tratar un asunto que es realmente para reflexionar. Está dirigido a todos los testigos de Jehová que están viendo este video. La Watchtower en el año 1991 dio una guía de cómo escoger la religión correcta, qué cosa debemos fijarnos para poder escoger la religión correcta. Y dijo en la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7 que pongo a continuación, que la Enciclopedia Universalis recalca la importancia de enseñar la verdad. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. La Watchtower publicó pues esta atalaya para que el testigo de Jehová pueda identificar la religión correcta y escogerla como su religión, siempre y cuando no enseñe mentiras. Era importante pues, y sigue siendo importante, que esta religión siga enseñando siempre la verdad, porque Dios es un Dios de verdad. Salmo 31:5 dice que Dios es Dios de verdad, y Jesús mismo también lo dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad, no la mentira, no la falsedad. Entonces, si vamos a escoger a una religión que represente a Jesús y a su Padre Jehová, y que los tenga a ellos como guía, como su religión verdadera, es obvio que no podría enseñar mentiras, porque dejaría a esa organización supuestamente de Dios y de Jesucristo como una organización falsa. Y dejaría obviamente a Jehová Dios y su Hijo Jesucristo como mentirosos, cosa que no puede ser posible. Es imposible que Dios mienta. Habiendo dicho esto, vamos a ver pues si la religión a la cual usted, amigo testigo, ha escogido como su religión, realmente no enseña mentiras. Tenemos que seguir el consejo de la Watchtower de cómo escoger la religión correcta, y lo primero que tenemos que hacer es, si la religión en la cual estamos todos involucrados, que hemos escogido en nuestra vida como nuestra religión, como la única religión verdadera donde se puede hallar la salvación, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de todas las cosas, es decir, ver si realmente la Watchtower no enseña mentiras, porque si lo podemos comprobar que ha estado enseñando mentiras, entonces es necesario que nosotros tomemos acción. Es necesario que nosotros mismos evaluemos nuestra religión, si realmente esta religión de los testigos de Jehová no enseña mentiras, y entonces poder estar seguros de que estamos en una religión que es verdadera. Para hacer esta investigación muy sencilla, para hacerla fácil, yo les muestro a ustedes a continuación dos libros de la Sociedad Watchtower, que interesante que ustedes conozcan. Este de acá de la izquierda se llama, este de acá de la derecha se llama The Harp of God, la arpa de Dios. Y acá tenemos el anuario de 1975, queridos amigos.
que tienen que ver estos dos libros. ¿Por qué los muestro estos dos libros? Porque este anuario de 1975 habla sobre este libro, El Arpa de Dios. Este libro, El Arpa de Dios, fue escrito por el señor Joseph Franklin Rutherford como suministrador de alimento espiritual en 1921, a título personal. Y este libro tiene 100 años de antigüedad. 100 años, un siglo. Es una reliquia, pues, porque tener este libro no lo tiene, es difícil tenerlo. Es un libro original de la época de 1921, porque esto se estuvo editando por espacio de 9 años, hasta 1930. Todos los años se acaba este libro del señor Rutherford mientras estaba vivo. Y vivió hasta 1942. Aquí vemos, pues, la fecha. Dice 1921, publicado por la Asociación de las Personas del Púlpito, que era una de las empresas que tenía la sociedad Watchtower en los años 20. ¿Quién es el autor de este libro? Acá lo encontramos. Aquí abajo dice por J.F. Rutherford, autor de varios libros que están acá escritos acá, entre ellos Millones que ahora viven jamás morirán. Este libro, El Arpa de Dios, empieza diciendo, como pueden ver ustedes, dice proof, prueba concluyente que millones que ahora viven no morirán jamás. Proof conclusive that millions now living will never die. En el año 1921 se había empezado ya desde el año anterior una campaña que se llama la campaña de los millones. Del año 1919 se empezó con esa campaña. Se llama Millones que ahora viven jamás morirán. Asegurando a la gente de ese entonces que ellos no morirían jamás, porque el fin en el mundo estaba en 1925. Estaba en pleno auge, pues, el Armagedón para 1925. Profecía puesta por el señor Rutherford en un folleto que he mostrado antes que se llama Millones que ahora viven jamás morirán. Asegurando que ustedes nunca morirán, porque en 1925 entrarán al nuevo mundo, al paraíso restaurado. Y que el viejo orden de cosas ya estaba terminando y que para 1925 se entraría al nuevo orden. No sería el New World Order, el nuevo orden mundial seguramente. Pero en fin, esto es lo que se decía en este libro, pues solamente con empezar nomás ya vemos una mentira, ¿no? Porque en este libro se decía que en el libro Millones que ahora viven jamás morirán, estaba haciendo publicidad acá de ese libro, pues estaba haciendo propaganda, digamos así, de un libro que le había escrito que se llamaba Millones que ahora viven no morirán jamás, que fue el inicio de un discurso, una campaña de los millones que se inició en 1919 y que concluyó con un folleto en 1920 de ese discurso, asegurando que la gente no moriría, la gente de ese entonces no moriría jamás porque entrarían al nuevo orden para 1925. Ya empezando por ahí, ya este libro estaba haciendo propaganda de un libro de Rutherford, escrito, publicado antes que este libro, el libro 20, anunciando una razón para 1925 y la resolución de los patriarcas hombres fieles de la precristiandad. Ya ahí nomás vemos una mentira, porque ya viendo ahora retrospectivamente lo que se decía acá, que era prueba conclusiva, concluyente, de que millones que ahora jamás morirán, fue pues una falsedad, ¿no? Ahí nomás empezamos mostrando una mentira grotesca. En ese momento, 1920-21, cuando se leía este libro, pues decía, ay caramba, prueba concluyente en ese libro, caramba. Pero al pasar los años, se mostró que eso fue una falsedad, porque todos murieron y todos están muertos. La gente de esa época ya está todos muertos. Bueno, queridos amigos, ya hemos visto que este libro fue escrito pues el señor Rutherford, by J.F. Rutherford. Entonces,
Otra pregunta que me hago yo es, si ya estamos en 1921, el esclavo nominado para dar el elemento espiritual era una clase colectiva de cristianos ungidos, escogidos en 1919, ¿por qué este libro, que sirvió como alimento espiritual, lleva el nombre de una sola persona, que está dando el alimento espiritual a título personal? Derechos reservados, dice todavía adentro. ¿Que no era una clase colectiva que Jesús seleccionó en 1919 para que dé el alimento espiritual? ¿Para que alimente a los domésticos de la casa de la fe? ¿No era una clase colectiva, según versa la doctrina de la Watchtower, que la primera nominación de esclavos se hizo en 1919, que recayó en una clase colectiva de cristianos ungidos, los más capacitados que vivían en 1919, y que ellos se iban a encargar de alimento espiritual a partir de 1919, como clase colectiva? Vemos que eso es una mentira más. De lo contrario, acá hubiera dicho, escrito por el esclavo Félix Creto, nominado en 1919. ¿No es cierto? Hubiera dicho acá, autor, la clase colectiva del esclavo Félix Creto. Nada más. No. Aparece una sola persona. Y curiosamente, todos los libros que vinieron después, hasta 1942, en que acabó la presidencia del señor Rutherford, todos llevaban el nombre del señor Rutherford. Prueba concluyente que él era el esclavo Félix Creto, el único que recibía alimento espiritual de Jesucristo para alimentar a los domésticos de la casa de la fe. Así de sencillo. Así de fácil. Bueno, pero vamos a buscar un argumento más contundente, lo mentirosos que son estos sinvergüenzas de la Watchtower. Entonces aquí vemos el arpa de Dios, The Harp of God, de Rutherford, de 1921, y tenemos el anuario de 1975, que pueden ver claramente acá, 1975, Yearbook o anuario. Yo voy a leerles la página 128, si no me equivoco, a ver, sí, 128. Listo, aquí está la página 128 que lo voy a leer de este anuario. Y se lo voy a poner en pantalla para que ustedes puedan corroborar lo que estoy leyendo acá. Y dice como sigue. En la página 128 de este anuario de 1975, la Sociedad Watchtower publicó lo siguiente, queridos amigos. Un nuevo libro promueve progreso. Por años, los estudiantes de la Biblia habían leído y distribuido ampliamente tomos de estudios de las Escrituras. Sin embargo, en 1921 se publicó un nuevo libro, El arpa de Dios, escrito por J.F. Rutherford. Con el tiempo, este libro tuvo una circulación de 5.819.037 ejemplares en 22 idiomas. Cuando salió El arpa de Dios, aquello fue realmente una bendición. Una respuesta a nuestras oraciones, dice Carrie Green. Y continúa, simplificó la verdad, toda la verdad. Todos los diferentes temas fueron presentados ilustrativamente como las cuerdas del arpa. Imagínense ustedes, ese libro bosquejaba toda la verdad. Fue una bendición divina, dice la Watchtower en 1975, hace 46 años atrás, que este libro de 1921 fue una bendición divina, porque en él se bosquejaba toda la verdad, gracias al juez Joseph Franklin Rutherford. Pero ¿será cierto que este libro simplificó la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Y que fue una bendición divina, como nos dice la Watchtower? Veamos pues qué cosas se decía en este libro, El arpa de Dios, escrito por J.F. Rutherford en 1921. Publicado en 1921. Fue una primera ahí, varias palabras claves. Dice que fue una bendición, que fue una respuesta a las oraciones de los estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová. Dice Carrie Green, y continúa, simplificó la verdad, toda la verdad. Todos los diferentes temas fueron presentados ilustrativamente
como las cuerdas del arpa. Este libro estaba dando pues mucha importancia, alabando el libro El arpa de Dios del señor Rutherford. Lo estaba alabando, que fue una bendición para los estudiantes de la Biblia y que fue una respuesta de Dios a sus oraciones, ya lo hemos visto, y que este libro contenía la verdad concentrada, resumida, toda la verdad. En 1975 no existía la internet. Estábamos en una época realmente todavía primitiva, cuando yo tenía 25 años de edad, me acuerdo. Internet, ni se conocía esa palabra. Entonces la UASAR en esa oportunidad nunca pensó que iba a existir internet, que iba a empezar a funcionar a finales de los años 1989, 90, 91. No tenía ni idea que iba a haber internet. Entonces dijo, vamos a ponderar este libro, El arpa de Dios, como una bendición de Jehová Dios, como un libro que contenía las verdades, toda la verdad, en un solo libro condensado acá la verdad, toda la verdad, que fue una respuesta a sus oraciones a Jehová Dios, que fue una bendición de Jehová Dios con este libro bendito. Cariñito, caray. Este libro es tan sagrado como la Biblia, que contiene toda la verdad y fue una respuesta divina de Dios, dice acá el libro anuario, que fue una respuesta divina a las oraciones de los estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová, que le hacían a Dios para tener un libro como este, que contenía toda la verdad y nada más que la verdad, lo juro, toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces este libro debe ser un libro sagrado, porque contiene acá la respuesta de Dios a las oraciones de los estudiantes de la Biblia, y contenía toda la verdad de Dios. Entonces es un libro que debería estar publicándose hoy en día, y vemos que no es así, que raro, ¿no? La verdad es siempre la misma, ayer, hoy, mañana y siempre, y es útil en su momento, ayer, es útil hoy, será útil mañana y será útil para siempre, porque contiene la verdad de Dios, que fue dado oportunamente en 1921 como una respuesta a una oración que hicieron los estudiantes de la Biblia, hoy testigos a Jehová, pidiéndole un libro como este. Y este es una bendición, dice la Watchtower acá. Contenía la verdad y nada más que la verdad, toda la verdad, lo juro. La Watchtower publicó en 1975 ese comentario sobre este libro, y obviamente en 1975 la Sociedad Watchtower sabía muy bien lo que contenía este libro, porque para esa fecha la Watchtower ya llevaba 54 años que había publicado este libro atrás, y tenía que saber obviamente lo que contenía este libro en 1975 para poner la pura verdad acerca de este libro, de su contenido, qué cosa era este libro. Y hemos visto que dice que este libro es un libro fue una bendición, the harp of God, fue una bendición de Jehová Dios como respuesta a sus oraciones, porque querían tener un libro como este que contenían toda la verdad. Y la Watchtower pone eso, sabiendo lo que contenía este libro dentro, sabiéndolo. Porque obviamente como organización publicadora de este libro tenía en su colección en Estados Unidos, en la Watchtower, este libro. Si lo tengo yo, con mayor razón ellos. Pero en esa oportunidad, en 1975, iba dirigido este anuario para los testigos de Jehová, contando toda la historia de la Watchtower en este libro, de las publicaciones, y echando flores a este libro. Y la Watchtower dijo, vamos a mentir, vamos a engañar. Va a ser muy difícil que los testigos de Jehová en 1975 tengan acceso a este libro. Muy antiguo, muy antiguo. Y eso que se publicó 5.800.000 copias en diferentes idiomas. 5 millones es bastante. Predicando esto como la verdad a las naciones. 5 millones de copias en 22 idiomas. Pero
Pasados medio siglo ya era difícil conseguir este libro. Muchos libros habían sido tirados a la basura. Nadie los tenía. Qué sé yo. En los países de Latinoamérica conseguir este libro era difícil, pues difícil, es imposible. Entonces, además que Jehová, como es ocioso, no se hubiera tomado la molestia de vamos a revisar ese libro y tratar de buscarlo para ver si es cierto que enseñó toda la verdad y nada más que la verdad. No, querían todo lo que le decía la Watchtower, su madre organización, a ciegas. Decía, sí, pues si este libro dice que contenía toda la verdad y que fue resultado de las oraciones que hicieron ellos a Jehová, y de esto Jehová se los dio como una bendición en respuesta a sus oraciones, dicen, lo hemos visto. Entonces este libro debe ser un libro sagrado. La primera pregunta que se hubiera hecho a un testigo de Jehová en 1975, que nadie se la hacía, quizás hubo alguien que sí se la hizo, pero prefería quedarse mudo para que no le expulsaran, se quedan mudos, no, cállate. ¿Por qué en 1975 este libro no se estaba publicando? Si este contenía la verdad y nada más que la verdad, y era un libro sagrado, que fue la respuesta que Dios le dio a los testigos de Jehová, o estudiantes de la Biblia, como respuesta a sus oraciones, que querían tener un libro como este maravilloso, que fue una bendición de Jehová. Primera pregunta, ¿por qué no se estaba vendiendo? Porque en esa época todo se vendía, yo le digo eso, que todo se vendía, porque yo en 1975 era testigo de Jehová, pues todo se vendía, ese servicio de predicar vendías, nada que estamos dándolo como una contribución voluntaria, no, le damos el precio, le decíamos, lo estamos ofreciendo por una contribución de tanto, pero era fija, tenía que decirle cuánto es la contribución, era una venta disfrazada con la palabra contribución. No me quiero apartar del tema, ese es otro asunto, pero el problema que vemos acá es que la Watchtower contaba que en esa oportunidad no existía la internet, que no existía este libro, El arpa de Dios, en la biblioteca del Salón del Reino, no estaba este libro, y si tú querías leerlo, te decían, uy hermano, ese libro, ¿dónde estará? ¿Quién sabe dónde estará? Y nadie se tomaba la muestra de ir a buscarlo, para corroborar lo que decía la Watchtower en el anuario, que era un libro maravilloso, que contenía toda la verdad, que era un libro producto de la respuesta a las oraciones que le hicieron a Jehová Dios los estudiantes de la Biblia. Fue una bendición divina, que tenía la verdad y nada más que la verdad. Pero nadie se preguntaba, pero si eso es cierto, debería ser un libro útil hoy en día, en 1975. ¿Por qué no se imprime más este libro? No, hay algo que no anda bien. Es lo mismo que ocurre con los libros del pastor Russell. Decían que el pastor Russell, en el DVD Fe en Acción 2010, dice que el pastor Russell restauró las verdades bíblicas que de las demás religiones no estaba enseñando. Y que él sacó a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, está en el DVD Fe en Acción. Se llama Saliendo de la oscuridad a la luz. Y lo ponen a señor Russell como el escogido, que él, con la primera tradición que publicó en 1979, fue publicado donde los alimentos verdaderos, para sacar a la gente de la oscuridad que se hallaban a la luz maravillosa. Pero uno se pregunta si eso es cierto, ¿por qué no se publican hoy día? Porque si sirvió para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa en 1879, cuando se publicó la primera tradición del pastor Russell, debería servir para lo mismo hoy en día, porque son las verdades de Dios que sacan a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa. Entonces debería servir también a hoy en día para que haga lo mismo, que saque a la gente de la oscuridad que se halla a la luz maravillosa. ¿No es cierto? Que salga de la luz maravillosa. Curiosamente, en 1929 el señor Rutherford los echó todos en la basura porque dijo que contenía mucha piramidología y la piramidología no tiene nada que ver con la adoración verdadera, y así lo ratifica el libro Proclamadores en la página 201. Creo que el señor Russell por 35 años de su vida no era de la adoración verdadera. Entonces, estos libros quedaron en la basura, y en vez de sacar a la gente de la oscuridad a la luz más maravillosa, en realidad sacó a la gente de la oscuridad al abismo más profundo, metiéndole la piramidología que no era de la adoración verdadera como una doctrina verdadera. Lo llevó al abismo, enseñando la piramidología. En fin, ese es otro tema, pero tiene que ver algo como esto. Me hablas mucho de este libro, que fue una bendición de Dios, que sirvió para enseñar la verdad, ni nada más que la verdad, pero resulta que este libro ya no se publicaba en 1975. Se había descartado muchos años antes.
y tampoco ahora se publica, pues. Entonces uno dice, realmente ese libro contenía la verdad y nada más que la verdad, y que fue una respuesta a las oraciones de la Biblia que le hacían a Jehová, que fue una respuesta, una bendición de Dios como respuesta a sus oraciones, pidiéndole a Dios, danos un libro que contenga concentrada la verdad y nada más que la verdad y toda la verdad. Así lo ha dicho, que este libro es una bendición de Dios. Entonces uno se hace una pregunta, ¿por qué no se publica hoy en día para que también sirva de bendición para la gente de hoy en día? Debería ser un libro sagrado, pues. Debe ser como las Santas Escrituras, hay que besarlo, ponerle su velita, hacer su cariñito, así, ¿cierto? Ahora veamos si realmente pues es cierto lo que dijo este anuario, que contenía la verdad, toda la verdad. Y veamos cómo bendijo Jehová Dios a los estudiantes de la Biblia, qué alimento le dio acá como la verdad. Veamos, pues, veamos. Ustedes juzguen, amigos de Jehová, pues si esta religión realmente enseña, publica la verdad de sus libros, como en el anuario. Veamos si es cierto que contenía la verdad y toda la verdad. Veamos, pues. En la página 139 de este libro titulado El arpa de Dios, vayamos a la página 139, que es la siguiente. El juez Rutherford, que publicó este libro, dijo lo siguiente: en el párrafo 238 dice como sigue, queridos amigos. Cuando Jesús murió sobre la cruz del Calvario, proveyó el precio de rescate, puesto que su muerte fue la de un perfecto ser humano, correspondiendo exactamente con el perfecto hombre Adán. Jesús murió sobre la cruz del Calvario. No dice sobre el madero de tormento o sobre la estaca. Murió sobre la cruz del Calvario. Y así lo hace ver la sociedad Watchtower o el señor Rutherford. Entonces Jesús murió en una cruz. Bien claramente lo vemos. También lo vemos acá en este mismo libro. Dice, y Pilato, más justo que los miembros del clero, puso sobre la cruz esta inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esto está en el mismo libro El arpa de Dios. Esta es la página 135, que tiene que ver con el rescate. La Watchtower enseñaba que Jesús había muerto en una cruz. Ahí está el arpa de Dios, página 134. Veamos dónde más se habla de cruz acá. Vayamos acá, buscando. Acá también se sigue hablando de lo mismo. A los ojos de los que estaban cerca de la cruz, él murió como pecador, crucificado entre dos ladrones, bajo el cargo de deslealtad a los poderes constituidos. Y existía en todo este libro que Jesús había muerto en una cruz. En la cruz él cumplió lo que el profeta de Dios había predicho. Y todo el libro está plagado con eso. Cuando Jesús murió sobre la cruz del Calvario, eso lo hemos visto. Acá sigue lo mismo en la página 142. Se proveyó en la cruz. Todo es la cruz. La cruz de Cristo es la gran verdad céntrica del arreglo divino. Y de ella emanan esperanza para el hombre. La cruz de Cristo es la gran verdad céntrica del arreglo divino, y de ella emanan esperanza para el hombre. El libro fue publicado por el juez Rutherford en 1921 y enseñaba que la cruz de Cristo era la gran verdad. Entonces, ¿cómo pudo Jesús escoger este esclavo en 1919 cuando está diciendo que él había muerto en una cruz? De Jesús la cruz se yergue a través de las edades, majestuosa y bella surge como prenda de bondades. Y sigue todo el libro, el arpa de Dios, hablando de la cruz. ¿De dónde sacó ese cuerpo si no fue el mismo que clavaron en la cruz? Todo es la cruz, el cual por el gozo que fue puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza,
y se ha sentado a la diestra de Dios. Todo es la cruz en este libro, el arpa de Dios. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Este es el libro del arpa de Dios, página 355, y la 354 que está aquí arriba dice muy claramente el libro El arpa de Dios que hemos visto. Y cuando vamos a la página inicial, tenemos el título El arpa de Dios. Fíjese usted, el arpa de Dios, escrito por el señor Rutherford en 1900, publicado en 1921. Y fíjense ustedes sacando detalles, pues, el arpa de Dios por J.F. Rutherford, Made in USA, 1930, esta es la versión en español. Y sigamos, ve, la original 1921 por The People's Pulpit Association. Qué interesante, ¿verdad? Estamos pasando a las hojas. El contenido, la resurrección, la glorificación y así. Todo lo que vemos acá. Qué interesante, ¿verdad? En la página que vemos acá, que es la página 110, la Watchtower pone pues en el libro El arpa de Dios a Jesús crucificado. Había muerto en una cruz. En el capítulo 5 de este libro, había muerto en una cruz, queridos amigos. El arpa de Dios, 110, está en la página 110, el arpa de Dios. Y aquí pone la Watchtower en la página 110, pues acá Jesús crucificado. Pues en 1921 publicó este libro. Yo me pregunto, ¿y Jesús dice que escogió su esclavo porque está diciendo la verdad de la Biblia, los únicos que sean la verdad? Y Jesús no le pudo decir a su esclavo en 1919 que él había muerto en una estaca. Dice que lo escogió porque estaba dando el elemento correcto, eran los únicos que sean la verdad. Y vemos en este libro que ponen a Jesús crucificado. Este libro, no olvidemos que es de 1921, lo hemos visto muy claramente acá. Y esta es la versión de 1930 en español y se seguía enseñando que Cristo había muerto en una cruz. Lo hemos visto perfectamente acá. Este libro es de 1930 y seguía enseñando que Jesús había muerto en una cruz. ¿Cómo es eso? Estos 30 enseñan que Jesús había muerto en una cruz. Fíjese usted, estos 30, Watchtower Tract Society, que le cogió a su esclavo en 1919 y Jesús no tuvo tiempo para decirle a su esclavo 11 años después que él había muerto en una estaca. Estamos en 1930 y seguía enseñando que Jesús había muerto en una cruz, y esta es la traducción en español y se vendía este libro en 1930. El arpa de Dios, Jesús crucificado, en la página 110. Madre mía. Este es el libro en español, pero cuya publicación original se hizo en 1921, como vemos acá, por el señor J.F. Rutherford, que fue pues el autor de este libro, como lo vuelvo a mostrar, está su nombre. Por J.F. Rutherford, autor de Creación, Liberación, Reconciliación, Gobierno, en donde están los muertos, el infierno y la Biblia, la vuelta del Señor, etcétera, etcétera. Pues él era el único esclavo fiel y discreto, pues todos los elementos espirituales que él publicó era título personal, por J.F. Rutherford. Y me vienen a decir a mí pues que el esclavo fue escogido en 1919 como una clase colectiva para el método espiritual. Y en 1921 el señor Rutherford publica este libro. En 1921, o sea, 2 años después de haber sido nominado la clase del esclavo discreto como una clase colectiva de los cristianos más capacitados, los ungidos más capacitados, junto con Rutherford.
Y vemos que este libro está escrito ¿por quién? No por la clase colectiva de los cristianos más capacitados, sino está escrito por una sola persona, J.F. Rutherford, como suministrador de elemento espiritual. Todo fue un cuento chino de la selección de esclavos en una clase colectiva, porque vemos que en 1921 el señor Rutherford publica este libro como elemento espiritual a título personal. Y no contento con eso pone autor de el libro Creación, Liberación, Reconciliación, Gobierno, van a estar los muertos, el infierno de la Biblia, la vuelta del Señor, etcétera, dice, etcétera. O sea, todos los elementos espirituales, no era de una clase colectiva que Jesús había escogido en mito 19, pues, para dar el método espiritual. Es un cuento chino, ¿no? Cuento falso. Porque la realidad sale a la luz. ¿Quién escribió este libro como método espiritual? Dice la clase colectiva del esclavo fiel y discreto, de ungidos más capacitados que Jesús escogió en mito 19 como una clase colectiva. ¿Por qué se aparece solamente el nombre de una persona? Así como todos los otros libros que también publicó como método espiritual. Dice autor de la creación, liberación, reconciliación. Puro cuento chino, esta religión de M de mentiroso, ¿eh? Ahora que quiere entender otra cosa, el problema de él. Una religión de M, o sea, de mentirosos. Veamos qué más mentiras se llaman en este libro, queridos amigos. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá 1874. 1874. Le hacemos clic ahí para que busque esa fecha, ¿ya? Entonces vamos a poner Open Full Document. Ahí comienza a buscar. Search. Ay, caray, ay. ¿Qué dice acá? Dice, miren ustedes, aplicando, dice acá, por lo tanto, una vez que se entienda esta fecha, sin duda fijará la fecha o tiempo en el que el Señor debe aparecer por segunda vez. Aplicando la misma regla de un día por un año, 1335 años después del año 539, nos traen hasta el año de 1874 de la era cristiana, a cuyo tiempo, de acuerdo con la cronología bíblica, es la fecha para la segunda presencia del Señor. ¿Cómo? La segunda presencia del Señor fue en 1874. Y no en 1914, como señala Watchtower, que los teólogos tuvieron uso de razón en 1914 para entender que esa era la fecha de la segunda presencia del Señor. Y vemos que este libro que es escrito, es publicado en 1921, y seguía insistiendo que la segunda presidencia del Señor fue en el año de 1874 de la era cristiana y no en 1914 de la era cristiana. ¿Cómo es eso que tuvieron uso de razón para comprender que ese era el año de segunda presencia visible? Cuando se iniciaron a cumplir la señal compuesta de múltiples rasgos, y vemos que es otra fecha. Qué raro, ¿verdad? Pero no contentos con eso, no solamente lo mencionan una vez, lo mencionan un montón de veces que esa fecha de la presencia de Cristo. Miren acá a la izquierda, acá nomás dice un montón de fechas, es increíble. Aquí lo vemos. Miren acá. Ay. Vamos a ver acá la segunda acá. El tiempo de la segunda presencia se cuenta desde 1874 según lo mostramos. Uy, otra vez, otra acá, por acá. En la página 235. Dice, e hizo saber que en ese entonces se encontraría presente. Desde 1874 en adelante es la parte final del tiempo del fin. Se encontraría presente desde 1874. Caramba, qué bien, ¿no era el 1914? Dice, las clases obreras siempre han estado pisoteadas y mantenidas en sujeción por los príncipes financieros, eclesiásticos y políticos. Fue en el año de 1874 la fecha de la segunda venida del Señor, cuando se formó la primera organización obrera del mundo. Qué interesante. Jesús vino entonces con su segunda presencia invisible en 1874. Qué bonito. Y sigue con lo mismo. Vamos a ver por acá. Contando 3 años y medio desde 1874, el tiempo de su presencia, nos traen hasta 1878. Imagínense ustedes, cuando Jesús fue coronado como rey. Qué bien, en 1878 fue coronado como rey, 3 años y medio después de 1874, en que inició su segunda presencia o parucía invisible, o segunda venida, cuando vino como el novio, decía Russell. Qué bonito, caramba. Otra vez. Durante la presencia del Señor desde 1874. La presencia del Señor fue en 1874, no en 1914. Y sigue. Dice,
observamos un maravilloso cumplimiento de esta palabra del Señor como prueba adicional corroborativa de la segunda presencia del Señor desde 1874 en adelante. ¡Qué lindo! Sí, siendo lo mismo. Dice, la gran tarea de la siega, o sea, de la proclamación de la segunda presencia del Señor y la junta de los que verdaderamente aman su aparecimiento, ha sido tan asombrosamente cumplida desde 1874 que es una de las pruebas más innegables y concluyentes de la segunda presencia del Señor. ¡Qué bonito, por Dios! Bueno, podía seguir viendo más y más, y este mismo libro del arpa de Dios que vemos acá, ve está el arpa de Dios, página 142. Aquí lo dice muy claramente que el año de 1874 es una de las pruebas más innegables y concluyentes de la segunda presencia del Señor. Esas son las maravillosas verdades. La verdad que se estaba resumiendo en este libro que hemos visto en el 975, que la Guastá dijo, pues, las maravillosas verdades, que fue una bendición de Dios porque acá se contenían las maravillosas verdades. ¿Y cuáles eran esas verdades? Que el año de 1874 era la prueba más innegable y concluyente de la segunda presencia del Señor. ¡Qué bien! No dice nada en 1914, pero dice que esas son las verdades que se enseñaban. Como también que Jesús había muerto en una cruz. Todo es cruz, cruz, cruz. Valiosas verdades. Veamos qué más podemos encontrar para darle el toque final a esto. En la página 241 de este mismo libro, El arpa de Dios, tratando el asunto de la vuelta de nuestro Señor, en el párrafo 420 la sociedad dijo como sigue: sin duda alguna el pastor Russell llenó el oficio que el Señor había provisto y sobre el cual habló, siendo él por lo tanto el siervo fiel y prudente que ministró la familia de la fe el alimento a tiempo. El pastor Russell terminó su vida terrestre en el año de 1916. En 1884 el pastor Russell incorporó el Watchtower Bible and Tract Society con el fin que esta sociedad pudiera continuar la tarea de la siega después de su muerte, cosa que aún hace. No hay duda pues que este libro decía pues que el pastor Russell fue ese esclavo fiel y prudente que suministraba el alimento espiritual a su debido tiempo a la familia de la fe, el cual Jesús había provisto. Entonces, en 1921, el mismo Radford, que supuestamente había sido él elegido junto con sus directores los más capacitados como ese esclavo fiel y prudente, de Mateo 24, 45 al 47, me viene a decir a mí en este libro, 2 años después de 1919, en 1921, cuando se publicó este libro en inglés, que sin duda alguna fue el pastor Russell, aquel siervo fiel y prudente que suministró el alimento espiritual a su debido tiempo a la familia de la fe. ¿Cómo? ¿No estaba enterado el señor Radford en 1921 que él había sido nombrado o elegido como el esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47, junto con sus directores los más capacitados? Qué raro, ¿verdad? Ni tenía idea de eso, que había sido nombrado como esclavo fiel y discreto en 1919. Dice otra cosa diferente diciendo que fue el pastor Russell, el único, que sin duda alguna, dice acá, sin duda alguna, el pastor Russell llenó el oficio que el Señor había provisto y sobre el cual habló, siendo él, por lo tanto, el siervo fiel y prudente que suministró a la familia de la fe el alimento a su debido tiempo. ¡Qué bien, pues! ¡Qué bien! Esa es la verdad, la maravillosa verdad, que fue una bendición de Dios. Quisiera saber la verdad. ¿Cómo? ¿No había sido elegido Radford como esclavo fiel y discreto en 1919 por Jesucristo? Y en 1921 él no se acordaba que había sido elegido junto con sus directores los más capacitados como esclavo fiel y discreto. Y dice que fue sin duda alguna el pastor Russell. Ay, esta religión dice que enseña la verdad. No hay nada que hacer, la verdad. Y aquí está la maravillosa verdad, la bendición de Dios, como dice, hemos visto en el 975, que este libro fue una bendición y se estuvo enseñando por todo el mundo, vendiendo este libro por más de 5.800.000 copias en diferentes idiomas, anunciando esto.
y las demás cosas que he mostrado también, que Cristo había muerto en una cruz, que la segunda presencia del Señor había sido en 1974, y esas eran las valiosas verdades, las bendiciones de Dios que se habían dado en este libro. Qué interesante, ¿no? Valiosas verdades, por Dios. Que fue una bendición divina, que ese libro fue un resumen de todas esas verdades, de la verdad, esas valiosas verdades de Jesucristo como alimento a su tiempo. Bueno, queridos amigos, como hemos visto bien claramente, nos causa sorpresa ver en este libro decir que la segunda presencia invisible de Jesús fue en 1874 y no en 1914 como hoy enseñan los testigos de Jehová, que decía como doctrina que los testigos de Jehová en 1914 tuvieron ojos de entendimiento figurativo espiritual para comprender lo que estaba sucediendo en 1914 con la Primera Guerra Mundial, y que se dieron cuenta que se estaba cumpliendo la señal compuesta de múltiples rasgos referidos en los textos de Mateo 24, 6 en adelante, que se estaba cumpliendo esa señal compuesta de múltiples rasgos, que con la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo ese año, y con ojos de entendimiento figurativo ya, los estudiantes de la Biblia, con uso de razón, con raciocinio, comprendieron que Jesús estaba presente y que ya había iniciado su segunda presencia invisible en 1914. Vemos que todo eso es una mentira, pues, toda esa explicación, que es siempre otro cuento falso más de la Watchtower, fue una mentira porque, como vemos en el libro La Arpa de Dios que hemos visto, se menciona varias veces que en 1874 fue la fecha de la segunda presencia del Señor. Y eso escrito en 1921. ¿Cómo es posible? 9 años estamos hablando de 7 años después de 1914, y los estudiantes de la Biblia nunca tuvieron un entendimiento figurativo como la Watchtower nos había explicado en la tarea del 1 de enero de 1970, cuando hablaba de la segunda venida de nuestro Señor, hablando una peyorata, una explicación falsa, de que los estudiantes de la Biblia tenían ojos de entendimiento figurativo y tuvieron ese ojos de comprensión espiritual para entender lo que había pasado en 1914 y que Jesús había iniciado su presencia visible en 1914. Eso fue una falsedad, porque en 1929, 7 años después de 1914, la Watchtower seguía enseñando, y Rutherford lo ratifica acá, que la segunda presencia del Señor había sido en 1874, indicando que pues que los estudiantes de la Biblia jamás tuvieron ojos de entendimiento figurativo en 1914 para comprender lo que había estado sucediendo en ese año, y que en ese año, al verse la señal compuesta de múltiples rasgos iniciar a cumplirse, ya comprendieron que Jesús estaba presente y que había iniciado su segunda presencia, o segunda venida, o segunda parucía invisible en 1914. Fue una falsedad total, todo un cuento falso en la tarea del 1 de enero de 1970, porque en 1929 se creía, y los estudiantes creían que la fecha era 1874, 40 años antes de 1914, que Jesús inició su segunda presencia, su segunda venida, su segunda parucía invisible en 1914. Así de fácil. Esta religión está llena de mentiras. Y como este libro dice que contenía toda la verdad, nada más que la verdad, y hemos visto muy claramente que la palabra cruz se menciona un montón de veces en este libro, en diferentes páginas, la importancia de la cruz, Jesús crucificado. No habla nada de un madero de tormento, de una estaca, de un madero de tormento vertical, y ponen a Jesús acá en este libro, que fue la respuesta de Dios a una bendición de Jehová, como respuesta a las oraciones que le hacían los estudiantes de la Biblia. Y Jehová, a través de Jesucristo, le entrega este alimento espiritual, le dice: esta es la verdad y la pura verdad, Jesús. Aquí está Jesús crucificado, esta es la verdad, no se olviden, no se olviden. Y habla Jesús crucificado, la importancia de la cruz y todo, lo hemos visto. No contestó con eso. El señor Rutherford dice en el párrafo 410 de este libro, que sin duda alguna, y hemos visto, sin duda alguna, la única persona que ocupó esa posición del esclavo fiel y secreto fue el pastor Russell, que Dios escogió como cumplimiento al texto de Mateo 24, 45 al 47, que fue él el único esclavo suministrador del elemento espiritual.
Yo me pregunté entonces, ¿cómo? En 1921 el señor Radford publica esto en este libro, debiendo saber él que en 1919, él y sus ungidos más capacitados que estaban en Brooklyn, en Bethel, fueron elegidos y recayó sobre ellos la primera nominación en 1919 como el esclavo fiel y discreto, y me viene a decir en 1921 que sin duda alguna el nuevo esclavo fue el pastor Russell. Eso indica pues que nunca existió una selección del esclavo en 1918, 1919, que nunca hubo una primera nominación de esclavo fiel y discreto de una clase colectiva de 1919, porque de lo contrario el señor Rutherford lo hubiera ratificado acá en este libro. Y la bendición de Jehová a través de para dar respuesta a las oraciones de los estudiantes de la Biblia, le da como la verdad y toda la verdad, como dice este anuario, diciendo que el pastor Russell, por si acaso, el pastor Russell fue el único esclavo fiel y discreto, ¿eh? ¿Cómo no era cierto que en 1919 se había escogido por primera vez al esclavo fiel y discreto a un grupo de ungidos los más capacitados para que a partir de 1919 dieran el alimento espiritual? A partir de 1919, Dios por Jesucristo, como clase colectiva, como grupo, y vimos que aparece un nombre de una sola persona. ¿Cómo es eso? Pues toda la contradicción. Porque nunca existió, pues si me una nación de un esclavo, nunca existió. Rutherford no tenía ni idea, ni sus directores, que ellos habían sido nominados con la primera nominación en 1919, ni tenían ni idea de eso, fue una mentira. Porque de lo contrario, como repito, el señor Rutherford, que era el principal nominado como el esclavo, entre los más capacitados, lo hubiera dicho acá. Sin duda alguna, soy yo y los, hubiera dicho, soy yo y los ungidos más capacitados que hemos sido escogidos por Dios como esclavo fiel y discreto. No hay nada de eso. Él ni siquiera tenía idea de que había sido nominado en 1919, ni idea de eso. Y pone acá, en el arpa de Dios, en 1921, que sin duda alguna el pastor Russell fue el esclavo fiel y discreto encargado de suministrar alimento espiritual a la casa de la fe. Entonces, este fue un alimento verdadero que Dios dio pues como respuesta, toda la verdad, juro decir la verdad, nada más que la verdad, toda la verdad está acá, resumida, que fue una respuesta de Dios, una bendición este libro. Y está diciendo Dios pues como respuesta que el único esclavo fiel y discreto fue el señor Russell. Russell no tiene ni idea de eso, que él haya sido escogido. Es un invento posterior que el mismo Russell inventó en 1932 recién, para él ponerse como el esclavo, para dar justificación por qué todos sus libros llevan su nombre. Entonces, queridos amigos, ya hemos visto pues varias mentiras pues que estaba enseñando este libro, que Jesús había muerto en una cruz. ¡Uy, qué horror! ¡Qué horror! Jesús murió en una estaca, en un héroe de tormento. Y esta es la respuesta que Dios me da como la verdad, como respuesta a las oraciones de los testigos de Jehová, como respuesta, que ponga un dibujo de Jesús crucificado acá, en el arpa de Dios, the harp of God, tenemos acá a Jesús crucificado, que la segunda presencia del Señor fue en 1874, que no concuerda con la enseñanza de la Watchtower, ni la cruz, ni la segunda presencia de Jesús de 1874, sino ellos insisten que fue en 1914. Y finalmente, que el esclavo fiel y discreto dice que fue una clase colectiva nominal en 1919, y vimos que acá dice que no, mentira. Dios le responde como bendición, diciendo que no, que fue el pastor Russell y punto. Dígame, amigos, ¿la Watchtower acaso no mintió en este libro? ¿Acaso no mintió en este libro, ponderando este libro, que fue una respuesta, este libro, el arpa de Dios, fue una respuesta de Dios a los estudiantes de la Biblia que habían orado a Dios, para tener un libro que conteniera la verdad condensada, toda la verdad? Y este libro contenía toda la verdad, y vimos cuando revisamos el libro, que ahora sí tenemos acceso gracias a YouTube, gracias a Internet, y en cierta forma gracias a mí que tengo este libro, y se los comparto a todos acá en YouTube para que vean, que no tienen acceso a ese libro, para que vean qué cosa decía ese libro y qué decía este libro mentiroso, ponderando un libro falso.
¿Mintió o no mintió la Watchtower diciendo que ahí contenía toda la verdad? Cuando todo lo que se dice ahí no se cree. No se cree. En 1975 ya se creía que Jesús había muerto en una estaca. En 1975 se creía que la segunda presencia invisible del Señor se había dado en 1914, no en 1974. Que el esclavo fiel y discreto era una clase colectiva nominada en 1919, desde 1918 a 1919. Nada de lo que se decía en ese libro se creía en 1975. Y me viene a decir que ese libro fue una bendición de Dios que contenía toda la verdad. ¿Mintió o no mintió la Watchtower en este libro? Al ponderar un libro con alimentos que no creían en 1975, ni creen ahora tampoco. ¿Mintió o no mintió? Sí mintió. Entonces, siguen el consejo de la Watchtower que nos dice la importancia de escoger la religión correcta, y que la religión correcta es aquella que enseña la verdad. Es decir, que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Y he demostrado en forma concluyente y fulminante, por decirlo de una manera, concluyente, sin lugar a dudas, que la Watchtower mintió en el anuario 1975 al ponderar un libro que contenía alimento que la Watchtower no cree, como que Jesús había muerto en una cruz. Bueno, amigos, saquen sus conclusiones. Es hora de hacer maletas, queridos amigos de Jehová. Y entonces sigan el consejo de la misma Watchtower que puso en la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. Si la religión a la cual tú quieres pertenecer enseña mentiras, no puede ser verdadera y tienes que irte de ella, porque estás perdiendo tu tiempo. Bueno, amigos, gracias por su atención. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Y gracias por siempre sus amables palabras que dirigen hacia mi persona en los comentarios de los videos, que siempre me estimulan a seguir trabajando para ustedes hasta que Dios me dé fuerzas o me liquide el COVID o cualquier otra enfermedad. Ya tengo 71 años ya a la vuelta de la esquina y puedo partir lo más tranquilo, ya viví, pero quedarán mis videos como recuerdo en YouTube para cuando ustedes me quieran escuchar, me puedan ver, y eso es lo único que les puedo dejar. Espero que estas pruebas determinantes que he mostrado, porque yo hablo con pruebas, no por hablar. Cuando ataco una religión y digo que no son falsas, lo muestro con pruebas. Porque si no pusiera estos libros que tengo acá, gracias a Dios, muchos libros antiguos de la Watchtower, no podría evidenciar sus mentiras. Hace 45 años atrás, cuando se publicó este anuario de 1975, hace 46 años, no había internet, no había posibilidad que existiera un video siquiera tipo YouTube para que ustedes pudieran escucharme a mí y desenmascarar la Watchtower de 1975. No se podía, no había manera. Los medios sociales de comunicación eran muy limitados, y no es como ahora. Gracias al internet el mundo se ha abierto, la información se ha abierto, es más accesible, ya no nos pueden contar cuentos falsos ni cuentos chinos. Bueno, amigos, un abrazo a todos nuevamente y gracias por sus amables palabras, sus cariñosas palabras que siempre, como dije, me estimulan a seguir subiendo videos. Bueno, los dejo y será hasta Dios mediante. Bye bye.